Todos tenemos un llamado. Sin embargo, difícilmente sabemos cuál es nuestro llamado. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro llamado y también cómo responder a nuestro llamado? Para ello quiero que me acompañe y seguimos en el libro de Hechos en el capítulo 22 y vamos a leer el versículo 8 y 9 y los demás versículos. Dice que todos saben dónde nos encontramos, estamos con Pablo. Pablo tiene un encuentro con Cristo, tiene una revelación de una nueva criatura, y entonces escucha la voz de Dios, y la voz de Dios empieza a decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 8 Pablo agarra y le responde y le dice: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, dice, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Una de las características muchas veces de no poder ejercer o responder a nuestro llamado es el temor. El miedo nos paraliza, nos ciega, nos da inseguridades o nos puede confundir, nos puede estancar. Y sin embargo aquí vemos como Pablo le pregunta y dice: ¿quién eres? Y hay otra pregunta. En el versículo 10 le dice: ¿qué haré, Señor? En otra versión dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que tú hagas. ¿Qué tan dispuesto estás tú a responder a ese llamado? Vemos a un Pablo, seguimos hoy con todos estos días hemos estado teniendo a Charlie Elaldo, un misionero del cual estamos aprendiendo también sobre estos devocionales. Charlie, tú tienes un encuentro con Cristo, tú tienes una transformación, hay una pasión por predicar el Evangelio, pero ¿en qué momento tú decides y dices: este va a ser mi llamado? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder responder al llamado que tienes de parte de Dios? Esto es muy importante porque hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen llamado, un llamado de parte de Dios, y hay quienes creen que el llamado de Dios es dejar todo e irme a España, o irme a Francia, o a Acapulco, o a Cancún de misionero. Sí. Cuéntanos un poquito y enséñanos esos procesos de responder al llamado de Dios. Claro. Bueno, para empezar quiero decir esta frase que he dicho muchas veces: misiones no son vacaciones. Misiones es acudir al llamado de Dios. Pero antes yo cuando recibí a Cristo, yo dije: yo necesito hablarle a otros de Jesús. Pero también entendí que necesitaba prepararme, y que antes de irme también necesitaba servir en la iglesia, y porque compartir de Jesús no solo es compartir en otros países. Aquí hay mucha necesidad, y tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, y tenemos que estar involucrados en las cosas de Dios, tener que estar involucrados en la iglesia y mantenernos siempre predicando el Evangelio, no solamente cuando vamos al campo misionero, porque hay gente que dice: voy a predicar hasta que está en el campo misionero. Exactamente. Y no le predica a su vecino, a su familiar, ni siquiera a veces en casa, pero tenemos que empezar donde Dios nos ponga a ser fieles, y en esa fidelidad, porque el Señor dice: si eres fiel en lo poco, vas a ser puesto en lo mucho. Y si ese anhelo, ese deseo de ser misionero está en el corazón de alguien, hay que mantenerlo ahí, dedicarse, metido en las cosas del Señor, preparándose, predicando donde estamos, involucrarse en viajes misioneros, y va a llegar un momento en el que Dios va a decir: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo tengo. Y es como Dios lo va a hacer, porque misiones no es una emoción. Misiones es un llamado que tenemos que saber que realmente es Dios el que nos ha dado ese llamado, y Dios va a ir poniendo circunstancias, va a ir abriendo puertas para que nosotros podamos ir al campo misionero que Dios tiene preparado para los que Dios ha previsto que podamos servir en el área misionera. Algunos puntos prácticos que tenemos que hacer. Yo, joven, quiero servir al Señor, ¿qué me recomendarías? Ocuparme de las cosas del Señor. Dice la Biblia: el soltero ocúpese de las cosas del Señor. Pero a veces los jóvenes están metidos, al pretexto pospandemia es: no tengo tiempo,
no tengo tiempo para las cosas de Dios, por la escuela, por un montón de cosas, pero yo siempre le digo a los jóvenes, si Dios no va a ser el primer lugar en tu vida, no esperes que tú seas lo primero que Dios va a querer usar para llevarte a las misiones o para llevarte a predicar el Evangelio. Tenemos que estar siempre metidos en las cosas de Dios, trabajar en las cosas de Dios, estar pensando en Dios, no estar pensando en las chicas, en los chicos, en qué vamos a hacer, sino estar metido de lleno en las cosas de Dios. Un adulto que tiene cosas que hacer y dice, yo no puedo, ¿qué le recomendarías? La oración, pastor, orar por misiones. Yo siento que, no siento, la oración es el arma más poderosa en misiones. Y a veces hace tanto un misionero como el que está orando. Claro, o el que da. Sí, también. Porque no nada más hay que ir, el que invierte, el que siembra y el que anima. Porque a veces uno como misionero se llega a sentir solo. Es bien padre, a veces nos despiden en la iglesia y está toda la iglesia y luego ya nos vamos al campo misionero y nadie se acuerda, ¿no? Si el misionero comió, si tuvo gasolina, si se le ponchó la llanta, si se enfermó, lo que sea. El estar en contacto con los misioneros, eso es algo importante. El estar sembrando en misiones es algo importante. Y cuando podamos ir, pues también ir o escribir una carta o ese contacto con los misioneros. Pero lo más importante de todo, porque hay gente que dice, no, yo no puedo dar. Como dices, pastor, yo no puedo ir. Pero todos podemos orar. Claro. Hasta el que no puede hablar, con el pensamiento puede orar. Amén. Bueno, pues no sé cuál sea tu circunstancia. Sin embargo, hemos aprendido que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Dios está hablando en esta mañana a tu vida. ¿Cómo vas a responder? La manera en que tú respondas es la manera en la que vas a ser obediente al llamado de Dios en tu vida. Nunca se es demasiado tarde. Hemos estado hablando de jóvenes, pero hemos estado hablando de adultos. Pablo está aquí animando y exhortando. ¿A qué? A predicar, a ir a todos aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Que tengan una excelente mañana. Que Dios les bendiga.